Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades. Pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en febrero de 1993 fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la prestigiosa revista religiosa norteamericana Mundo Cristiano. Además, el reverendo Gerald Lee ha venido ministrando en la iglesia Manmin Jong-an como su pastor principal y también ha asumido el liderazgo y compromiso para difundir el evangelio por el mundo entero, en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con más de 70 iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia. Y el año 2006 ha comisionado a más de 80 misioneros a diferentes países en el extranjero. Además, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Washington, D.C., Baltimore, Los Ángeles, Hawái, Argentina, Japón, Kenia, Tanzania, Uganda, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania y Perú, acompañado por el reconocido grupo de danza y teatro de la iglesia Manmin. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 5.800 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Estonia, Bélgica, Holanda, China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Nepal, Egipto, Israel, y las naciones africanas de Kenia, Uganda, Congo, Burundi, Ruanda, Tanzania, Nigeria, África del Sur, Botswana, Costa de Marfil y otros países, y las iglesias y santuarios locales, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Nuestro Dios de amor ha dado a sus hijos, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, la gracia muy especial de la salvación. Él dio vida eterna a aquellas almas que estaban destinadas a ir al infierno, y en lugar de ello, hizo que fueran al reino de los cielos. Además, mientras sus hijos permanezcan en este mundo, si piden algo con fe espiritual, Él responderá a todas sus peticiones. Como dice Mateo capítulo 8, versículo 13, ve y como creíste te sea hecho. Él nos da salud, riquezas y paz en la familia, e incluso reputación y reconocimiento de acuerdo a nuestra fe. Si tan solo pedimos, Él nos prosperará en todas las cosas y nos responderá en asuntos tanto importantes como pequeños. Pero, ¿por qué algunos dicen que no reciben respuesta a pesar
que piden insistentemente? Si usted es miembro de esta iglesia, podrá encontrar fácilmente la respuesta a esta pregunta en la palabra de Dios. Mientras más reflejemos a Dios, la medida de nuestra fe crecerá, y mientras mayor sea la medida de nuestra fe, podremos recibir y disfrutar de mayores bendiciones. Pero aun cuando sean hijos de Dios, que han recibido el Espíritu Santo y la salvación, si su fe permanece en el mismo nivel o retrocede en su vida espiritual, será muy difícil que puedan experimentar las obras de Dios. No tendrán muchos testimonios en su vida de fe. Cuando se enfrente a dificultades, no le será fácil obtener la fe necesaria para recibir la respuesta. Por eso orará por unos días, pero al poco tiempo dejará de hacerlo y adoptará los medios del mundo. Por lo tanto, si está en el primer nivel de fe, porque recién ha sido salvo, deberá escuchar atentamente la palabra de Dios y ponerla en práctica para alcanzar el segundo y el tercer nivel de fe. Solo cuando permanece completamente en la palabra de Dios, es decir, solo cuando llegue al cuarto nivel de fe o esté por encima de este nivel, podrá recibir como verdadero hijo de Dios cualquier cosa que pida en oración. Y si finalmente entra al quinto nivel de fe, Dios responderá las peticiones de su corazón incluso antes que se lo pida. Cuando pide algo, estando en el primer, en el segundo o en el tercer nivel de fe, toma tiempo recibir la respuesta. No obstante, en el cuarto nivel, las respuestas vienen muy rápidamente. Pero en el quinto nivel, la respuesta es inmediata. Si necesita algo esta semana, lo tendrá esta semana. Si precisa algo para mañana, lo recibirá mañana. ¿Por qué es esto? Porque Dios sabe lo que van a necesitar los que están en el quinto nivel de fe en una determinada circunstancia y lo prepara de antemano y se los da en el momento apropiado. Yo lo he venido experimentando en los últimos 23 años. Por lo tanto, podrá apreciar el obrar de Dios en todo y le glorificará en todo lo que haga, sea que coma o que beba y en cualquier cosa. Este es el mensaje número 19 de la medida de fe y hoy voy a continuar explicándoles sobre el cuarto nivel de fe. Espero que a través de esta prédica puedan llegar a ser verdaderos hijos de Dios cuya fe pueda ser reconocida por Dios Padre. Oro en el nombre del Señor para que puedan recibir respuesta a todo lo que pidan en oración y vivan todo el tiempo en las bendiciones de Dios. Amigos, aquellos que han entrado al cuarto nivel de fe han desechado el pecado y la maldad de su corazón y son ahora un vaso limpio. Sin embargo, no podemos decir que ya son perfectos por el hecho de tener un vaso limpio. No deberían quedarse en el nivel de no tener pecado en su corazón, sino deben procurar que sus corazones sean completamente llenos de bondad. Un vaso limpio debe estar lleno de principios y de contenido espiritual. Es decir, deben dar abundantemente frutos espirituales. Solo entonces desaparecerán las marcas o vestigios de la carne y llegarán a ser hombres de espíritu perfecto que reflejen completamente al Señor. Sus palabras y acciones serán como las del Señor, de modo que mostrarán gracia e integridad a su alrededor. Si ya está en el nivel del Espíritu o si está por entrar a ese nivel, sus hechos y sus palabras serán intachables. Por eso, incluso su esposo o sus suegros no podrán menospreciarlo. No podrán maltratarlo de ninguna forma, ni molestarlo o acosarlo. Si se comparan con usted, sabrán que es intachable y perfecto. Por eso, no se atreverán a criticarlo ni a llamarle la atención en nada.
Si no anda en el Espíritu, incluso si sirve muy bien a su esposo, éste al principio lo disfrutará, pero después de un tiempo la mirará con desprecio y no le prestará atención. Su esposo comenzará a comportarse y a hablar de esta manera. Sin embargo, si le sirve luego de haber llegado al nivel del Espíritu, será completamente diferente. Mostrará gracia y bondad a los que se encuentran a su alrededor y comprenderán lo que más les agrada a Dios y lo hará. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para creer en el Hijo de Dios, primero debemos conocerlo. Por eso, debemos alcanzar la unidad de fe y del conocimiento. Es decir, debemos de conocer y de creer en forma apropiada y correcta. No solo debemos confesar con nuestros labios que creemos, debemos de creer en forma correcta para que así alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También, Efesios capítulo 4, versículo 15 cita: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Del mismo modo, para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, incluso los hombres de espíritu tienen que ser probados. ¿Qué clase de pruebas son las que enfrentan los que están en el cuarto nivel para llegar al quinto nivel de fe? Hasta el tercer nivel o en niveles inferiores de fe, el diablo y Satanás pueden acusar a los creyentes debido a su maldad y a los pecados que aún cometen. Y Dios lo permite que sus hijos sean refinados atravesando por estas pruebas que vienen por la autoridad que tiene Satanás sobre el pecado y la maldad. Así, las pruebas del primer, del segundo y del tercer nivel de fe y las pruebas del cuarto y del quinto nivel son completamente diferentes, tan diferentes como lo son el cielo de la tierra. Es lo mismo con las moradas celestiales, lo mismo con las pruebas. Pero a partir del cuarto nivel en adelante, Dios ya no permite que Satanás lo ponga a prueba, aun cuando sus hijos deban todavía de pasar por un proceso de refinamiento. Dios mismo los refina para que las marcas de la carne sean removidas y así puedan ser llenos del fruto perfecto del Espíritu Santo. Dios en su autoridad refina lo que debe ser refinado y siembra mayor verdad en ellos. Por ejemplo, en el libro de Job del Antiguo Testamento, Job era un varón recto y temeroso de Dios. Pero esto no quiere decir que ya había desechado completamente la maldad de su corazón. Él estaba en la última etapa del tercer nivel de fe y guardaba diligentemente la ley de Dios conforme la sabía. Pero en lo profundo de su corazón siempre tenía miedo de Dios. Continuamente estaba inquieto y preocupado por las desgracias y dificultades que Dios podría traer sobre él. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entre marido y mujer y entre padres e hijos, si se aman el uno al otro, no tendrán temor. Incluso si ha cometido algún error, no tendrá ningún temor porque sabe que si se arrepiente y se aleja del pecado, su cónyuge aún lo amará. Además, si confían que el uno ama al otro al 100%, entonces no debería tener temor. Por eso, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No cualquier clase de amor, sino el perfecto amor echa fuera todo temor. Continúa el versículo: porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Como no podía entender el corazón de Dios Padre y tampoco podía confiar completamente en su amor, Job tenía temores y preocupaciones. El solo hecho que tuviera temores nos enseña que no tenía el perfecto amor y que aún no había alcanzado un corazón espiritual. Así que,
Cuando Job pasó por una prueba, Satanás lo acusó ante Dios y Dios permitió que Job fuera probado. Y así empezaron para él las aflicciones. En un solo día Job perdió grandes riquezas y a todos sus hijos. Todo su cuerpo estaba cubierto de dolorosas llagas y su esposa lo maldijo y lo abandonó. Al principio, parecía que sobrellevaría bien esto, guardando su rectitud ante Dios. Sin embargo, en la medida en que el dolor de las pruebas aumentó y fue más allá del límite de su resistencia, la maldad escondida dentro de él empezó a revelarse. Toda la maldad de su naturaleza salió por sus labios. Se quejó de sus padres que lo engendraron y con menosprecio habló con maldad a sus amigos, quienes discutían con él. También se quejó de la naturaleza creada por Dios. Dijo que mejor no hubiera salido la luna el día de su nacimiento, que mejor sus padres no lo hubiesen dado, para así no tener que sufrir. Finalmente se quejó contra Dios diciendo: no he hecho nada malo, pero Dios me ha causado este mal. Dios es injusto. Incluso llegó a decir que Dios bendecía a los malvados y castigaba a los justos, como el mismo Job. Job era muy justo en sus hechos, pero como tenía la maldad escondida o muy escondida dentro de él, como para darse cuenta, Satanás pudo acusarlo de tener esa maldad y trajo dificultades a su vida. Por cierto, esto no quiere decir que los creyentes enfrentarán tragedias porque tienen esa naturaleza de maldad en ellos. Es decir, en el caso de Job, Dios tan solo pudo haber rechazado las acusaciones de Satanás porque Job no había cometido ninguna obra de la carne, es decir, ningún pecado de hecho o de acción. Job creía en la fidelidad de Dios y vivía una vida perfecta, ayudaba a los pobres y hacía muchas buenas obras. Por eso, Dios pudo haber simplemente rechazado las imputaciones de Satanás contra Job. Sin embargo, hay una razón para que Dios aceptara y permitiera esos cargos. Era para que, de acuerdo a la justicia de Dios, Job pudiera ser bendecido. Como Dios conocía lo que había en el interior del corazón de Job, sabía que solo si él mismo encontraba la maldad que había en él, podía arrepentirse inmediatamente. De esa manera, a fin de permitirle encontrar su maldad, Dios dejó que Satanás lo acusara. Cuando Job, a través de este proceso, se dio cuenta de su maldad, se arrepintió completamente y fue bendecido recibiendo el doble de lo que tenía antes de ser perfeccionado. Aun cuando no hayan desechado todo pecado y maldad de sus corazones, mientras permanezcan esforzándose en la medida de su fe, Dios los protegerá para que no enfrenten ninguna tragedia. Si vive en la palabra y en la luz, ningún mal vendrá sobre usted. Pero el caso de Job fue muy especial. Como Job podía alcanzar el nivel del Espíritu solamente cuando esa maldad escondida en él fuera expuesta por medio de la prueba, Dios permitió que la acusación de Satanás contra Job tuviera lugar. Dios la permitió aun cuando Job no hizo nada realmente malo en sus hechos. Cuando Job descubrió a través de la prueba la maldad que había en él, se arrepintió completamente y la echó fuera de lo profundo de su corazón. No permaneció más en el tercer nivel de fe, donde era solo justo en sus acciones. Esta vez llegó al cuarto nivel de fe al haber desechado los pecados y la maldad de su corazón. Desde entonces recibió el doble de las bendiciones de lo que antes tenía. Tal vez no se den cuenta en realidad de la gran bendición que Job recibió. Por eso, les pido que piensen en el señor Lee Kun-hee, presidente del grupo Samsung. Supongamos que recibe el doble de su riqueza. ¿Se imaginan esa gran bendición? La prueba por la que pasó Job fue una prueba para bendición que Dios permitió para cambiarlo, pero fue llevada a cabo por Satanás. Y es diferente a las pruebas que Dios mismo controla para los que se encuentran en el cuarto nivel de fe. La autoridad del diablo y de Satanás es la autoridad de las tinieblas. Por eso, solo la pueden emplear con los que tienen pecado y maldad. Satanás no puede traer ninguna calamidad ni enfermedad a los hombres de espíritu, quienes han llegado al cuarto nivel, por cuanto no tienen pecado ni maldad.
Algunas veces las pruebas que pasan los del cuarto nivel parecen ser similares a las que pasan los del tercer nivel de fe, pero las formas y los resultados son muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de José, Dios estaba con él todo el tiempo aún en las pruebas, y los que estaban a su alrededor podían verlo. En el caso de José y de Daniel, incluso el rey y el pueblo reconocieron que Dios estaba con ellos. Había evidencias de ello. Además, aún en las pruebas nunca se enfermaron. Es decir, como Dios estaba con ellos, los protegía todo el tiempo y al final fueron conducidos por la senda de la prosperidad. El resultado fue una gran bendición. Dios lo protegió con sus ojos resplandecientes, cambió su corazón y le dio la capacidad necesaria para convertirse en el primer ministro de Egipto. Sin estas pruebas, ¿cómo podía José haber llegado a ser primer ministro de Egipto y controlar toda la política y la economía del país? Por eso, Dios permitió las pruebas para hacer de José un vaso de honra. Pero como José tenía fe y amor, y como no tenía pecado, incluso en medio de esas pruebas, nadie en realidad podía tocarlo. Satanás tampoco pudo causarle ninguna enfermedad ni aflicción. Lo mismo sucedió con Daniel. Igualmente, cuando Abraham atravesaba pruebas en tierra de los gentiles, siempre fue respetado por los otros pueblos. Nunca fue despreciado ni tenido en poco. Más bien, incluso los reyes de otras tierras le temían. Del mismo modo, durante las pruebas en el cuarto nivel de fe, Dios confirma y protege a sus hijos y los refina Él mismo para perfeccionarlos. Hace muy poco tiempo, Dios nos hizo saber por adelantado que uno de nuestros ministros pasaría por pruebas para que de esa manera pudiera alcanzar el nivel del Espíritu perfecto. Esto no era porque tuviera pecado o maldad, sino para hacer de ese ministro un vaso de honra y así pudiera llegar a ser líder de muchos otros ministros y miembros de la iglesia. La prueba que pasó este ministro no fue de ninguna enfermedad ni dificultad. La prueba fue hacerse cargo de toda la iglesia cumpliendo con las obligaciones y deberes asignados por Dios y sufrir y padecer mucho por las almas y por el reino de Dios. Es decir, si un hermano pecaba de cualquier forma, ella tenía que gemir y llorar de dolor. Su corazón sufrió y lloró mucho. Si alcanza el nivel del Espíritu, tiene que amar en esa magnitud. Y así cuando vea a alguien que está yendo camino del infierno, su corazón se quebrantará como si usted mismo estuviera yendo al mismo infierno. Pero esto se ve a menudo. Y como ella ve esto frecuentemente, su corazón se aflige mucho. Además, como se encarga de diferentes asuntos, cuando otros pastores le rompen el corazón, ella lo tolera y lo acepta y trata de hacerlos entender. Y también se hace una con ellos para cumplir con el reino de los cielos. Muchos hermanos y obreros de la iglesia pasan por estas pruebas. Ella no iba a enfrentar ningún dolor físico ni dificultad material. Sus pruebas serían pasar por la aflicción y el lamento espiritual. La pregunta es, ¿por qué Dios tiene que refinarla de esta manera? Lo hace para que, a través de estas pruebas, ella llegue a ser un mayor y un mejor vaso de honra. Y, de esa forma, también pueda aceptar y tolerar a más personas y entender más a los demás y servirlos. Al principio, pasar por tantas de estas pruebas le fue difícil, pero ahora ella se ha fortalecido mucho más, tanto que hoy en día puede tratar con todas esas cosas muy bien. Aquella ministro tuvo que conocer gente que no podía ser comprendida en lo absoluto y tuvo que atravesar por cosas que no entendía, pero aún así tuvo que tolerarlas y sobrellevarlas. También Dios le permitió un tiempo para encontrar y lamentarse por las limitaciones y fallas de no poder recibir y consolar a más almas y no poder así glorificar a Dios más grandemente. A través de estas pruebas, Dios refina incluso a aquellos que han desechado el pecado para que así den completamente frutos de verdad. De esta manera, Dios los transforma en hombres de espíritu perfecto.
Público televidente, para que pueda entender la diferencia entre el tercer y el cuarto nivel de fe de manera más fácil, se los voy a explicar tomando como ejemplo a David. Antes de alcanzar el nivel del Espíritu y ya siendo rey, David pecó. Para ocultar su pecado, hizo que un hombre de Dios llamado Urías fuera muerto por manos de enemigos paganos. Esto fue un pecado y un claro acto de maldad. Más aún, para darnos cuenta de la magnitud de la maldad de David, Dios nos ha dejado este pasaje muy detallado en la Biblia, a pesar que Urías era solamente un hombre del pueblo común y corriente. Urías era un hombre fiel a su nación, amaba a su rey y a su pueblo, y no tenía motivaciones egoístas. Era un hombre transparente. Ni siquiera quiso disfrutar del privilegio que el rey le había dado, sino más bien prefirió pasar penalidades con sus compañeros de armas. Sin embargo, para ocultar su falta, David, con la autoridad que tenía como rey, planeó de una estratagema para que muriera en batalla por mano del ejército enemigo. ¡Qué maldad tan grande!, ¿cierto? En la primera parte de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14, el profeta dijo a David: «Mas por cuanto con este asunto, es decir, esta maldad, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová». ¿Quién es el enemigo del Señor? Es el diablo. Continúa el versículo: «El hijo que te ha nacido ciertamente morirá». Como el pecado fue grande, le dio ocasión al diablo y a Satanás para blasfemar grandemente de Dios. Si contrae una enfermedad o alguna dolencia, no debería pensar simplemente que ha contraído esa enfermedad debido a un virus o un germen. Nosotros, los hombres de espíritu y los hombres de Dios, siempre debemos estar protegidos por la columna de fuego del Espíritu Santo y por las huestes celestiales y los ángeles. Sin embargo, si tiene una enfermedad o le sucede algún accidente, debe de pensar espiritualmente. Tiene que pensar en la razón por la que Dios no lo ha protegido. La Biblia claramente nos dice que incluso un hombre de Dios como David le dio ocasión al enemigo del Señor, es decir, al diablo. Como se dijo, Satanás acusó a David y posteriormente tuvo que enfrentar grandes dificultades. Su hijo, concebido por Betsabé, murió. Luego, su otro hijo, Absalón, se rebeló contra él y tuvo que huir porque su vida corría peligro. Además, tuvo que soportar la vergüenza de que Absalón, su hijo, se llegara a sus concubinas en frente de todo el pueblo. Ahora bien, David había sido destronado por su propio hijo y tuvo que huir. Más aún, las concubinas a las que había amado fueron humilladas por su hijo en frente del pueblo. Naturalmente, David ya se había arrepentido para cuando el profeta lo reprendió, pero por el pecado que había cometido, tuvo que pasar por pruebas y dificultades porque Satanás lo acusaba. Si padece de cáncer o de cualquier otra enfermedad y mira su pasado, probablemente se dará cuenta de algo. Debe haber dado ocasión al diablo de acusarlo, o debe haber cometido alguna obra de la carne que no debía. Esas enfermedades vienen por esos pecados. Además, algunas desgracias y enfermedades pueden venir porque no guardan, por ejemplo, el día del Señor, es decir, porque no asisten al culto el día domingo, o porque no diezman correctamente, o porque en realidad no creen que el diezmo pertenece a Dios, y como no lo cree, no obedece el mandamiento de Dios, y por eso Dios no puede protegerlo y contrae enfermedades. ¿Acaso le ha sucedido alguna desgracia o ha contraído alguna enfermedad viviendo en obediencia a la palabra de Dios? Eso nunca podría suceder. Si aún así contrae alguna enfermedad o le sucede alguna desgracia, es solo para que sea bendecido y se arrepienta y así pueda ir a una mejor morada en los cielos. Debe ser una disciplina que Dios permite en su infinito amor para que se arrepienta. De otra manera, siempre estará protegido y tendrá salud. A través de estos problemas, David pudo humillarse a sí mismo aún más y llegó a tener incluso un mejor corazón ante Dios. Todo esto sucedió antes que llegara al nivel del Espíritu. Y como fue por causa de su pecado, fue entregado en manos de Satanás, lo que significa que las dificultades vinieron directamente sobre David. Sin embargo,
Después de mucho tiempo, Dios permitió otra prueba para David, quien ahora ya andaba en el Espíritu. Hay diferentes clases de pruebas. Algunos reciben pruebas y dificultades, mientras que otros reciben pruebas al ocultar Dios su rostro de ellos. En el caso de David, él fue refinado en las manos de Dios. Dios permitió que Satanás lo acusara, pero aún así hizo que David pasara por ese refinamiento en sus manos. Por eso, aun cuando muchos morían en las batallas, nadie pudo tocar su cuerpo. Y a través de esto, Dios obra también para bien en todo. Él separó a los verdaderos consejeros, a los verdaderos generales y al verdadero pueblo que siguió a David. Es decir, Dios separó a los traidores. Dios apartó a los consejeros, a los generales y al pueblo que podía traicionar a David en cualquier momento buscando su propia conveniencia. Como decía, después de mucho tiempo, Dios permitió otra prueba para David, pero ahora ya había alcanzado el nivel del Espíritu. David tuvo un sentir en su corazón y llevó a cabo un censo. El propósito del censo era conocer el número de soldados con el que podía contar el ejército para luchar en batalla. No obstante, realizar el censo significaba confiar en el hombre y no en Dios. Después de darse cuenta de esto, David inmediatamente se arrepintió, pero también esto le causó una gran prueba. Todos saben que se hizo un censo durante la época del Éxodo, pero este fue ordenado por Dios. Se hizo por mandato de Dios a fin de organizar el ejército. Pero en este otro caso, David hizo el censo a pesar que tenía que confiar completamente en Dios. Toda la tierra de Israel fue azotada entonces por una plaga y casi 70,000 personas murieron en poco tiempo. Pero cuando se lee esto en la Biblia, se podría pensar que Dios castigó a todos solo por la arrogancia de David. Sin embargo, ¿podríamos analizar la situación una vez más? Si el solo hecho de contar el número de soldados fuera un gran pecado de arrogancia y el país entero tuviera que ser azotado por una plaga, entonces, ¿cuántos de ustedes podrían considerarse rectos delante de Dios y sobrevivir? En efecto, esto era algo que el rey podía hacer en cualquier momento, y David no tenía ninguna mala intención en su decisión de llevar a cabo el censo. Así que, del punto de vista humano, el pueblo no podía decir que el rey había pecado. Pero desde la perspectiva del perfecto Dios, Dios podía decir: no confiaste completamente en mí y eres arrogante. En la Biblia, como en el caso del rey Asa, aquellos que tienen fe confían y dependen de Dios y son protegidos y bendecidos por Él. No obstante, si se alejan de Dios y confían en el hombre, entonces Dios aleja su rostro de ellos para que pasen por desgracias y dificultades. También permitía guerras y en otras ocasiones eran afligidos por plagas o enfermedades. Sin embargo, si los que desde el principio no confiaron en Dios continuaban confiando en el hombre, nada en realidad les sucedía. Para explicárselo más fácilmente, supongamos que tiene 5 hijos. El mayor ama mucho a sus padres, es muy obediente y es un buen muchacho, pero el menor no quiere a sus padres. No es obediente, siempre causa problemas. Ahora bien, digamos que ambos, el mayor y el menor, cometen el mismo pecado. Luego, en el momento en que el menor peque, sus padres en realidad no le harán nada. Tan solo pensarán: así es él. Pero cuando el mayor peque, sus padres no podrán pasarlo por alto. Se enojarán. ¿Me entienden ahora? Desde nuestro punto de vista, no podríamos decir que fue un acto de maldad. Pero a los ojos del perfecto Dios, esto sería considerado como arrogancia. Esta es una marca o vestigio de la carne que ya les expliqué anteriormente, la cual puede permanecer incluso después de llegar a santificarse.
Así que Dios permitió esa prueba en la vida de David para que esta marca o huella de la carne fuera removida y, de esa manera, perfeccionarlo. Sin embargo, la razón principal por la que vino esa plaga sobre el pueblo fue porque habían enfadado a Dios con sus pecados. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Primero menciona que Dios estaba enojado con Israel. De cualquier manera, David se lamentó mucho viendo que la gente moría, en parte debido a su decisión, y se dio completamente cuenta de la falta que había cometido. Del mismo modo, Dios refinó a David mientras que a la vez castigaba al pueblo por sus pecados. Cuando el pueblo fue castigado, no fueron castigados también los que eran buenos, solo fueron castigados los que no eran rectos a los ojos de Dios. Cuando algunos quisieron rebelarse contra Moisés en el desierto, Dios los castigó, pero solo castigó a los líderes del grupo, quienes en realidad eran los perversos. Aun cuando otros los siguieron, en realidad no conocían la verdad, por eso no tenían una fe madura. Por lo tanto, Dios los perdonó, pero aún así castigó a los líderes. Por eso, aun cuando David pasó por esta prueba, Satanás no le trajo ninguna calamidad en forma directa. En realidad, la tragedia no recayó sobre David. Más bien, después de aquel suceso, Dios aceptó el sacrificio que David ofreció para detener la plaga sobre Israel. Dios así mostró que confirmaba a David como rey y que estaba con él. Dios aceptó la ofrenda de David. Sucedió lo mismo con Job. Cuando Job y sus amigos fueron perdonados, Dios no perdonó a sus amigos por su arrepentimiento, sino por el arrepentimiento de Job por ellos. Por eso Dios aceptó el arrepentimiento. Es decir, Dios acepta el arrepentimiento del justo y a través de ese hombre Dios perdona al pueblo. Asimismo, las pruebas para los hombres de espíritu no serán puestas en las manos de Satanás, sino que Dios mismo las guiará y obrará en ellas. Como son realmente hijos amados de Dios, a quienes reconoce y ama, no deja que caigan en las manos de Satanás. Dios hace que sus pruebas vengan de parte de Dios. Los refina para hacerlos grandes vasos de honra y para usarlos más grandemente en su justicia y amor. De otra forma, Dios ni siquiera los perfeccionaría, pero si Él no lo hace, no podrían llegar a ser verdaderos vasos de honra, ni podrían ser usados en gran medida. No llegarían a lo profundo del mundo espiritual. Por eso, aun cuando Dios puede prevenir todas estas situaciones, permite las pruebas para hacer los mejores vasos. Lo podemos ver en el caso de David. Por supuesto, Satanás, que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, siempre intenta encontrar algo de qué culpar al hombre, incluso contra los hombres de espíritu, quienes se han santificado. Así que, algunas veces, Satanás incita a gente malvada para provocar angustias a los hombres de espíritu. De este modo, algunas veces podría parecer que los hombres de espíritu enfrentan necesidades. Pero si se fija en los resultados, notará fácilmente que las pruebas fueron permitidas y controladas por Dios mismo en el caso de David. Además, Dios obra para bien en todas las cosas y al final sus hijos, sin duda alguna, serán bendecidos. Termino el mensaje. Hermanos y amigos, cuando se da cuenta de sus imperfecciones en el tercer nivel y su corazón entra en un proceso de refinamiento, podría sentirse desilusionado dentro de usted y usar más sus pensamientos carnales. Por lo tanto, algunas veces dejaría de orar e incluso no cumpliría con las obligaciones que Dios le ha encomendado.
Pero en el caso de los hombres de espíritu, aun cuando se dan cuenta de sus imperfecciones y se lamentan mucho por ello, se sobreponen al final, de modo que no entristecen ni rompen el corazón de Dios. Tenemos un muy buen ejemplo con nosotros. Es el pastor John. Él ha trabajado duro para Dios en el continente africano. Y sin embargo, Dios se llevó a su presencia a su único hijo que estaba en Seúl. ¿Cómo creen que el pastor y su esposa reaccionaron? Ellos más bien agradecieron a Dios y consolaron a los otros hermanos. Cuando otros hermanos trataron de consolarlos, fue él más bien quien los consoló. Era su único hijo. Aun cuando Dios se lo llevó mientras estaba trabajando muy duro para Dios en el campo misionero. Aún así, el pastor dio gracias a Dios. Lo invité a cenar para animarlo, pero fue más bien él quien me animó. Me dijo: reverendo, estoy tan agradecido. Sé ahora por qué Dios se ha llevado a mi hijo. Era para que tanto él como su esposa pudieran dedicarse completamente a la obra de Dios en África. También fue lo mejor para su hijo que se fuera en ese momento al cielo. De haberse quedado solo, como no era muy firme en su fe, se podía haber manchado por el mundo. Por eso, Dios se lo llevó mientras era salvo. Y además, ahora el pastor Chong y su esposa pueden trabajar unidos en la obra en África. Dios los bendijo de esta forma. Por eso están tan agradecidos. No estaban desanimados ni desilusionados. No se quejaron con Dios diciendo: Dios, he trabajado tan duro para ti en África y sin embargo, ahora te llevas a mi único hijo. Él más bien dio gracias a Dios. Ustedes lo pueden ver. Este es un hombre de espíritu y un hombre de verdad que ama a Dios. Por favor, compárense con él. ¿Acaso nunca se han quejado contra Dios porque su hijo o su esposo le causan problemas? ¿No le ha dicho: Dios, he trabajado fielmente para ti y he orado perseverantemente? ¿Por qué no cambias a mi esposo? ¿Por qué permites que me engañe con otra mujer? ¿Acaso nunca han orado así? Y además, ¿no han dejado de cumplir también con sus deberes en la iglesia debido a sus problemas? Pero esto no quiere decir que las pruebas para los del cuarto nivel sean más fáciles que para los del tercer nivel. Así como los exámenes para ingresar a la universidad y para entrar al colegio son completamente diferentes, obviamente las pruebas para los que están en el cuarto nivel son mucho más difíciles que para los del tercer nivel de fe. Pero como no son visibles exteriormente, no las nota. Sin embargo, los que están atravesando estas pruebas las sienten y las viven en gran medida. Tienen una mayor capacidad de quebrantamiento y de condolerse que otros. En el cuarto nivel aman más a Dios. Por eso, cuando se dan cuenta de sus errores, sienten el dolor en la misma medida de su amor por Dios. ¿Cómo he podido lograr solo esto para mi amado Padre?, se preguntarán. Si solo hubiera tenido un mayor y perfecto poder, podría haber llevado a cabo el reino de Dios en mucho mayor medida. Pude glorificar más a Dios. A menos que entre al nivel del Espíritu y lo experimente, será muy difícil para que entienda la magnitud de la carga por estos asuntos. Su corazón estará muy apremiado, mucho más que si tuviera que pasar por cualquier tipo de tragedia o de dolor físico. Si alguien peca y es difícil que sea salvo, aquellos que están en el primer, en el segundo y en el tercer nivel de fe, tan solo sentirán un poco de tristeza y pensarán: ¿por qué hizo eso? Y bueno, ¿y qué cosa si no es salvo? Podrían llegar a inquietarse por esa persona. Sin embargo, para el hombre de espíritu es mucho más que un estado de preocupación. Sentirán en su corazón una gran aflicción y pena. Se lamentarán y se condolerán. Sufrirán mucho en su corazón, inquietándose por la salvación de su alma.
lo sentirán como un caso personal y propio. No obstante, no se sentirá desanimado ni desilusionado, sino que clamará con mayor intensidad y pondrá más empeño para consagrarse aún más a la obra de Dios. Esa es la clara diferencia entre el tercer y el cuarto nivel de fe. Aun cuando ambos pasan por pruebas, aquellos que se encuentran en el cuarto nivel nunca se desalentarán. Sí se sentirán tristes por el reino de Dios, pero no por nada material. Más bien, clamarán con mayor intensidad en sus oraciones y se comprometerán más en la obra del Señor. Por eso, nunca causarán daño ni retroceso al reino de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 18, el apóstol Pablo, luego de enumerar los diversos sufrimientos por los que había pasado, confesó lo que sigue. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él tenía que soportar persecuciones y maltrato físico en su cuerpo. Su vida estaba en constante peligro, pero por sobre todas las cosas, la más importante era su preocupación por las iglesias. Los sufrimientos por los que tuvo que atravesar el apóstol Pablo en el proceso de difundir el Evangelio no fueron nada fáciles. Aunque las angustias por las que pasó Job fueron grandes, el apóstol Pablo tuvo que pasar por sufrimientos que fueron incluso mayores. Sin embargo, él estaba diciendo que más que todos esos sufrimientos, había en él la preocupación por todas las iglesias. Tan solo viendo esta confesión, podemos imaginarnos lo duro que fueron las pruebas en el corazón de Pablo. Pero sin importar lo grande de la prueba, los que están en el cuarto nivel no lo consideran difícil. En la medida que no se halle maldad en sus corazones y amen a Dios, tendrán la fuerza para vencer todo tipo de dificultades. A pesar que tienen que lamentarse mucho y tomar esa pesada carga debido a las pruebas, ellos tienen un gozo y una gratitud desbordantes e infinitas de lo profundo de su corazón. Y es porque la palabra que dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dad siempre gracias en todo, y por todo se ha cumplido en ellos. Ahora, les hago la pregunta, ¿de qué se preocupan? ¿Se preocupan de lo que han de vestir o de lo que han de comer? ¿O tienen preocupaciones y claman para desechar sentimientos pecaminosos como odio, envidia, celos, ira y una mente adúltera? ¿Ora usted con lágrimas por las dificultades y las persecuciones que sufre en su vida? Usted puede desechar algo, pero no lo puede desechar y aún preocuparse por ello. Si tiene fe y temor de ir al infierno, ¿no desecharía toda forma de pecado ahora mismo? Sin embargo, algunos de ustedes aún practican el pecado y dicen que tienen temor de ir al infierno. ¿Tiene esto algún sentido? Es ser 10 veces más que tonto. Sabe que su pecado lo va a llevar al infierno y aún así sigue haciéndolo. Y dice que tiene temor del infierno. Si tuviera tan solo algo de fe, tendría temor del infierno. Sin embargo, sigue haciendo las cosas que lo van a llevar irremediablemente al infierno. Realmente hay que ser bien tonto para hacer esto. Pero si verdaderamente ama a Dios Padre, nada le será una pesada carga. Desechará rápidamente todas aquellas cosas carnales y se preocupará por entender lo profundo del corazón de Dios y orará por ello. Espero que su fe, amor y esperanza se hagan cada vez mayores y así vivirá en victoria con gozo y gratitud todos los días de su vida.
Oro en el nombre del Señor para que llegue a amar a nuestro Dios y Padre y lo complazca en todo, y así permanezca en el amor y en el consuelo que Él da. I have a broken foot and You have had broken your pie quebrado. paralyzed and worn. Paralyzed. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Aleluya. Dios le bendiga. Estoy sana. Gracias al Señor. El Señor Jesucristo, Jesus Christ. Would you like to dance? Would you like to dance? ¿Quiere danzar? Of Jesus Christ. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Aleluya. Strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Camina, camina. Just walk. Salta, 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 salta. Turn around. Saltito para Jesús. Jump. Salta, salta, salta. Praise the Lord. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma for Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Porque he sido sanada. Soy libre. These surgeries in his knee. Completely. What happened to him? ¿Y qué pasó esta noche? Gloria a Dios. Praise the Lord. ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna, My legs. Your leg? brazo. Yes, ALS. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that he's not seeing the pain anymore. The medicine still. Gloria a Dios. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí, Tíralo entonces. Tíralo. Took it away. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Stop up. Él normalmente a esta hora necesita, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos.
quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya, y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios. Él me ha respondido, Él me ha protegido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.